¿Qué tal, chicos y chicas? Espero se encuentren bien y como siempre hoy vamos a ver un nuevo tema que se llama estadígrafos de tendencia central. Bueno, para empezar a ver lo que son los estadígrafos de tendencia central, hay tres conceptos que engloban a dicho concepto, que son la mediana, la media y la moda. Entonces esos tres conceptos van a dar a lo que es los estadígrafos de tendencia central. Entonces vamos a empezar a ver por lo que es la media, ¿no? Y la media no es más que el promedio de las cantidades que nosotros tenemos o este o la recaudación de datos que nosotros obtenemos al momento de sacar información estadística. Entonces, es obtener el promedio de dicha información que nosotros tengamos y para sacar el promedio, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente tenemos que sumar todos los datos y dividirlo entre el número total de datos, ¿sí? Por eso ahí está la fórmula, si se dan cuenta, es este, la suma de los datos por el número total de datos que yo tengo. Eso sería en cuestión de la media. Ahora, una desventaja de la media es que a veces si utilizamos valores muy extremos o muy altos que no entran en un rango que está próximo al siguiente número, sino que son cantidades muy grandes. La desventaja es que me dice que son muy sensibles a dichos valores. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, la edad en este ejemplo yo tengo la edad, aquí me dice que Iván tiene 5 años, Rafael 5 años, Lucía 35 años, entonces el promedio de eso me va a decir que son de 15 años, cuando realmente no. ¿Por qué? Porque tengo una persona mayor que no está en ese rango, en ese promedio de 15 años. Por eso entonces estos, este, estos valores o este procedimiento al momento de utilizar la media va a ser muy complicado al utilizar valores muy grandes, ¿sí? Entonces, el promedio aquí se obtiene, pues obviamente sumando y dividiendo entre la cantidad de los datos que yo tengo. Por ejemplo, si obviamente se dan cuenta aquí sumaron estas cantidades y el valor es de 45, lo dividieron entre 3, ¿por qué? Porque es la cantidad de datos que yo tengo. Entonces aquí me da el promedio que son 15 años. Entonces, pero al utilizar, les vuelvo a repetir, al utilizar valores muy altos, entonces tenemos una descompensación en cuanto al cálculo de la media. Ahora, al utilizar la mediana aritmética, no es más que de las cantidades que tenemos. Obviamente hay que acordarnos que para hacer los cálculos estadísticos tenemos que organizar dichos datos, ¿sí? Eso lo vimos en las clases pasadas o en los videos anteriores donde les explico cómo organizar para el cálculo de las frecuencias absolutas y la frecuencia relativa. Entonces, si nosotros ordenamos los valores, no va a ser más que ubicar el valor que se encuentra en medio de todos esos valores que yo tengo. Entonces, eso vendría siendo lo que es la mediana. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, en este caso en el dibujo, por ejemplo, si yo tengo 5 valores, el que está en medio sería el tercer valor. Entonces, eso sería la mediana. Y si yo tuviera un número par, por ejemplo, en este caso que son 2, 4, 6 valores, ¿cuál sería la mediana? La mediana sería los dos pares que quedan en medio, se sumarían esos valores y se dividiría entre esa cantidad para sacar la mediana. Más, o por así decirlo, se sacaría el promedio de estos dos para obtener a la mediana. Por eso me dice que en la mediana, a diferencia de esto, de la media, de la que vimos este ratito, o sea, del promedio que nosotros sacamos, estos no cuenta el valor de cada dato, sino que cuenta el valor de uno solo, el dato que divide la lista en dos mitades exactamente iguales, ¿sí? Porque a diferencia de la otra, de la media, es que obtenemos todos los valores y sacamos un promedio. En este no, solo obtenemos un valor. Y me dice que, por en el ejemplo 1, como les había explicado, dice, se trata de un número impar. ¿Sale? Cuando tenemos un número impar, la mediana será la persona que ocupe la tercera posición. Dice, por ejemplo, en este ejemplo. Ahora, en el ejemplo 2 dice,
se trata de un número par de cifras. La mediana será el promedio de edades de las personas con las dos posiciones contiguas. Entonces es lo que le explicaba, si tenemos un número par, sería la mitad, y de esa mitad se sacaría el promedio. Y por último tendríamos que la moda aritmética, que la moda aritmética viene siendo aquella cantidad que más se repite. Por eso le dicen la moda, porque es lo que más se encuentra en los datos, ¿sí? Entonces, de esta moda podemos tener de tres tipos: unimodal, que sería una; bimodal, que serían dos; o multimodal, que serían varias, ¿vale? Entonces dice, la moda es el valor que se repite. La forma más sencilla de comprender este concepto es observando las tendencias con respecto a la industria de ropa, conocida también como tendencias de moda. Por ejemplo, aquí nos pone un ejemplo de la ropa, ¿no? Cuando algo está de moda, pues es lo que más se utiliza, es lo que más utilizamos. Y en estadística, obviamente va a ser las cantidades que más se repiten, ¿no? Bueno, entonces espero que en este apartado les haya quedado claro qué es la media, la mediana y la moda. Ahorita vamos a ver cómo calcular dichos conceptos. Ahora bien, de aquí del problema que tenemos, donde si se dan cuenta en la clase pasada, el video anterior, les había puesto el mismo ejemplo. De este mismo ejemplo vamos a calcular lo que es la media, mediana y moda de las medidas de tendencia central. Entonces, si se dan cuenta, aquí nos da una cantidad de datos que son cuántos hermanos tienen ciertos alumnos. Obviamente, se tiene que empezar, como ya les había comentado, a ordenar estas cantidades de números. Al ordenarlo, obviamente tenemos que empezar del menor al mayor. Si ustedes gustan, lo pueden empezar del mayor al menor. Obviamente aquí, si se dan cuenta, explica la frecuencia absoluta, relativa de la clase anterior, pero ahorita también lo podemos utilizar para calcular la media, mediana y moda. Ahora, vamos a ver cómo calcular la media. La media decía que era el promedio, y el promedio se calcula con la sumatoria de las cantidades entre el número de cantidades que tengo. Entonces, si se dan cuenta, aquí yo ya ordené los valores. Entonces tengo 0, 0, 0, 1, 1, 1, hasta llegar al último valor. Entonces, la sumatoria de esto me da igual a 23. Ahora, si yo divido, tengo que, para sacar la media, me dice que es la sumatoria de eso entre la cantidad de números que tengo. ¿Cuál va a ser la cantidad? Aquí en la tabla ya los tengo, o los puedo contar. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 15. Obviamente, tengo que dividir 23 entre 15 para obtener el valor de la media. Y al dividirlo, 23 entre 15 me da el siguiente valor, me da 1.53. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este sería el promedio que yo voy a tener de las edades de los alumnos. 1.53. 1.53 serían acá hermanos. Este sería el promedio. ¿Vale? Ahora bien, eso es con respecto a calcular la media. Ahora, para calcular la mediana, me dice que yo tengo que encontrar el que está en medio de todos estos valores. Entonces vuelvo a hacer de nuevo todo de menor a mayor. En este caso yo lo hago así. Los valores que tengo son 1, 2, 3, 4, 5, 1, 5, 1. Me voy acá porque ya sé cuántos tengo. Aquí me dicen 4. Tengo 2, 4 veces 2, 4 veces 2. Y luego tengo 3, 2 veces 3. Y por último 4. Si ya sé que son 15, entonces ¿cuál va a ser la mitad de 15? ¿Verdad?
Si acuerdan que decía si era un número impar, era el que iba a estar en medio. Entonces yo puedo tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Bueno, entonces el que está en la mitad sería el 7. 7. Entonces esta sería la mediana. ¿Vale? Sería la mediana. Estaría entre el 7 y el 8. Ahora, la moda me dice que es el número que más se repite. Entonces, volvemos a tener este mismo valor, ¿vale? Volvemos a tener este mismo valor que es 0 más 0 más 0 más 1 más 4 2 veces 3 y un 4. Entonces, de aquí tenemos que ver cuál es el que más se repite y el que tiene mayor cantidades de la misma cantidad es el 1. Entonces el 1, si se dan cuenta, viene teniendo 5 valores del mismo número. Entonces esto sería para nosotros la moda. ¿Vale? Y aquí es como calculamos la moda y la mediana. Si en la mediana, por ejemplo, un ejemplo de aquí, lo vamos a volver a ejemplo. O sea, de este valor vamos a obtener, supongamos que están todos los valores de nuevo. Supongamos que están todos los valores de nuevo, pero no son 15, sino que son 16 valores. Entonces, ¿qué me decía cuando tenía números impares y números pares? 1, 2, 3, 4, 5. Ahí ya tengo 16 valores. Entonces, obviamente, la mediana se tendría que calcular, ver, contar y ver cuál está en la mitad. Pero aquí como son pares, voy a tener que agarrar dos números, sumarlo y dividirlo. En este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, la mitad sería entre el 7 y el 8. ¿Sale? Y tengo que hacer de sacar el promedio, que sería 1 más 1 entre la cantidad. ¿Cuántos son? Son dos valores. Entonces me da 2 entre 2, pues va a ser igual a 0. Entonces eso sería la mediana. ¿Sale? Ahora bien, ahí calcularíamos la mediana cuando son, esto sería impar y esto sería pues obviamente par. ¿Vale? Y pues la media, ya saben que es la sumatoria, es el promedio, es sumarlo todo y dividirlo en la cantidad que yo tengo. Y pues eso, con eso concluiríamos lo que es la media, mediana y moda. Cuídense mucho y espero verlos pronto.